Hace unos meses atrás, en el mes de marzo, el 30 de marzo, esa fue la fecha concreta, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una crítica directa a Israel durante las celebraciones del Eid al-Fitr, invocando a Alá para que destruya al Israel sionista. Además, invocó y exhortó a la unidad islámica. Es interesante porque este discurso violento, agresivo, pidiendo la destrucción de Israel, no lo vimos en los medios de comunicación aquí en España. Escríbeme en comentarios si habéis escuchado esta noticia o la habéis visto en vuestro país. El discurso fue pronunciado tras una visita simbólica a una mezquita para conmemorar la festividad del Eid al-Fitr, reforzando su discurso de odio contra Israel. No es la primera vez que lo hace, por cierto. Vemos lo que está sucediendo en Palestina, que Alá destruya al Israel sionista en su nombre santo. Debemos ver lo que está sucediendo allí y por lo tanto debemos unirnos, ser fuertes y hermanos aquí. Que Alá siempre fortalezca nuestra unidad. El experto turco-israelí, Haid Heitan Cohen, calificó las palabras de Erdogan de impactantes, aunque no inéditas. Que yo recuerde, no es la primera vez que dice algo así, pero es impactante. Tenemos a un jefe de Estado que llama explícitamente a la destrucción de Israel. Sin embargo, lo presenta como un deseo en nombre de Alá, en lugar de decir que lo haría él mismo. Alá tiene 100 nombres, y uno de ellos es Al-Gaar, que significa el destructor. Erdogan, en esencia, está diciendo: hemos llegado al final de la festividad y en lugar de usar la palabra Alá, usa el destructor, cuyo papel es claro: provocar la destrucción de Israel. Erdogan intensifica su retórica contra Israel en medio de tensiones internas en Turquía, utilizando comparaciones históricas, como equiparar a Israel con los nazis, y calificarlo como Estado terrorista. Sus declaraciones buscan posicionar a Turquía como defensor palestino ante la guerra en Gaza, combinando el apoyo diplomático a treguas con un lenguaje que moviliza a bases nacionalistas y panislámicas. Os comparto esta noticia porque va muy en relación con lo que ha sucedido hace unos días atrás. La noticia la publica la página web bibliatodo.com. El gobierno israelí ha emitido advertencias a sus ciudadanos, especialmente a quienes residen o viajan al extranjero, recomendando extremar precauciones ante posibles manifestaciones y riesgos de seguridad durante esta jornada. La convocatoria busca movilizar protestas y acciones en diferentes países en respuesta a la situación en Gaza y al conflicto con Israel. Israelíes y judíos alrededor del mundo se encuentran en estado de máxima alerta después que grupos pro-palestinos, qué interesante esto, dirigidos por terroristas de Hamás, convocaran el Día de la Ira. ¿Contra quién? Contra Israel. Líderes de Hamás y otros grupos terroristas han reiterado su rechazo a cualquier rendición y aseguran que continúan presionando a Israel por todos los medios posibles. Además, critican a gobiernos occidentales y árabes por su inacción ante la situación en Gaza. Recordemos que los documentos de la historia del grupo terrorista Hamás es acabar con Israel. Así que este grupo terrorista no buscará la paz con Israel. Su intención es destruirla. Por tanto, no te creas lo que dicen los medios de que el grupo terrorista Hamás busca una tregua o busca la paz con Israel, porque nunca se va a producir. Comunidades judías en varios países han intensificado medidas de seguridad y piden a sus miembros estar atentos ante posibles actos hostiles o antisemitismo durante las protestas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante la situación en Israel? Interceder.
Por supuesto, proclamar el Evangelio de la paz. Ser testimonio de esperanza en medio de la adversidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabras de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Orar por la paz en Jerusalén. Hay versículos en la Biblia que hablan de la persecución a Israel. Y a lo largo de la historia, como tú y yo sabemos, el pueblo de Israel ha enfrentado persecuciones, exilios, guerra, rechazo y lo que viene. Desde Faraón hasta los imperios modernos, muchos han intentado destruir a Israel, pero Israel permanece. Y esa permanencia no es casualidad, no es algo casual, es parte de un propósito. Es parte de un propósito divino. Además está profetizado en las Escrituras. Israel es una nación escogida, pero probada también. Dios eligió a Israel como instrumento para revelar su palabra, para revelar su ley, y finalmente al Mesías, Jesús. Pero esa elección no significó inmunidad al sufrimiento. Al contrario, la palabra de Dios profetiza tiempos de gran tribulación. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Será tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esa angustia de Jacob apunta a una persecución futura, una persecución intensa, pero también una promesa de liberación. El dolor tiene propósito. Y el propósito es llevar a la nación a un encuentro personal con Dios. Perseguido, por supuesto, pero protegido. Los enemigos de Israel, estos grupos terroristas que se juntan, que tienen una misión clara, que es destruir a Israel, destruir a los judíos, destruir a los cristianos, estos enemigos han intentado erradicar al pueblo de Dios, pero no han podido. En el libro de Apocalipsis, Israel aparece como una mujer perseguida por el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dios da refugio, da protección. Y esto representa que aunque Israel sea perseguido, no va a ser destruido, porque Dios es fiel a su pacto. Los profetas hablaron de un día en que todas las naciones verán a Israel restaurado espiritualmente, físicamente. El profeta Zacarías, en el capítulo 12, verso 10 de su libro, así lo dice. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese será un tiempo de reconciliación. Muchos cristianos creemos que Israel al final reconocerá a Jesús como el Mesías prometido. No somos llamados a despreciar a Israel. Conozco a muchos cristianos. De hecho, hay muchas personas que nos han dejado sus comentarios a través de YouTube, a través de redes sociales, supuestos cristianos despreciando a Israel. Lo que tenemos que hacer tú y yo es orar por su paz. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, dice el Salmo 122, versículo 6. El plan de Dios incluye a Israel y a las naciones. Jesús es el puente que une a ambos pueblos. Y sufriremos. La persecución no será el final, es el preludio de una restauración. Ya la palabra de Dios habla sobre profecías, sobre las naciones, sobre el pueblo de Israel. Habla de naciones, todas que se volverán contra Israel. Miqueas, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Recuerda que el significado de Jacob es Israel. Todas las naciones que hiciste
vendrán y adorarán delante de ti, glorificarán tu nombre. Nos estamos preparando para esos tiempos finales, tiempos donde a través de los medios de comunicación vamos a ver la persecución a Israel. De hecho, la estamos viendo. La palabra de Dios profetiza que Gaza será destruida. Y ahora mismo Gaza completamente no está destruida. Todavía hay lugares estratégicos que utilizan los terroristas para atacar a Israel. La palabra de Dios es clara y profetiza que Israel, o mejor dicho, que Gaza será destruida. Y cuando ese momento llegue, muchas naciones se volverán contra Israel. La palabra de Dios habla de todas las naciones. Ahora mismo Israel tiene apoyos. Llegará un momento, no sabemos cuándo, no sabemos si ese tiempo llegará cuando Israel, por defenderse, destruya Gaza, o porque algún país, puede ser cualquiera, destruya Gaza y eche la culpa a Israel. En ese momento se quedará sola. Nosotros desconocemos el tiempo, pero a través de los medios de comunicación podemos informar, podemos ver todo lo que está sucediendo en Israel. Estamos viendo cómo está la situación en Gaza. Montón de escombro. Todavía hay lugares donde las personas están viviendo, pero llegará el momento en que Gaza será destruida. Y ahora tenemos que aguantar a presidentes como Erdogan, presidente de Turquía. Tenemos que aguantar a estos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, el Daesh, el ISIS, el Boko Haram. Les tenemos que aguantar quemando banderas de Israel y en sus redes sociales animando a su pueblo a que ataque a Israel. Encima promueven el Día de la Ira. ¿Contra quién? Contra Israel. Lo que es interesante es que tengan redes sociales estos grupos terroristas. Hay gobiernos anti-Israel que usan sus redes sociales para volcar su odio contra Israel. ¿Dónde están los moderadores? ¿Por qué permiten que estos terroristas utilicen redes sociales para promover odio y no hay una censura? Israel es el reloj profético de Dios. Y lo que suceda en Israel marcará una época. Y además lo que sucede en Israel a ti y a mí nos interesa, nos involucra. Somos parte de Israel. Y el salmista David decía, orad por la paz en Jerusalén. Nos puede gustar o no lo que está haciendo Israel. Hay muchos inocentes que han muerto. Pero la palabra de Dios es clara y me dice que ore por la paz en Jerusalén. Y después Dios hará justicia en cómo Israel ha tratado al pueblo palestino, en cómo la situación en la franja de Gaza está siendo permitida o está... No lo sé. Nuestra no es la venganza, es de Dios. La palabra dice, mía es la venganza. Nosotros tenemos que orar por Israel. Tenemos que clamar a Dios por la paz en Jerusalén. Ahora mismo los medios informativos están volcados con el apagón, ¿verdad? Los titulares de los periódicos nacionales aquí en España hablan sobre el apagón, hablan sobre las causas, hablan sobre cosas que al final uno se entretiene viendo. Puede ser el deporte, puede ser el cine. Hace unos meses atrás, Israel era protagonista con todo lo que estaba sucediendo en la franja de Gaza. Ahora ya como que ha quedado en un segundo plano, ¿verdad? Ahora llegan noticias esporádicas, puntuales. Encima llegan noticias tocadas, falsificadas. Cuidado con los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que están virtiendo noticias falsas contra Israel.
Los medios de comunicación, en vez de ofrecer la verdad, que para eso fueron creados, para hablar la verdad, ahora mismo lo que ofrecen en sus noticias es mentiras. Tocan los titulares, cambian palabras y las frases cambian el sentido. Llegan tiempos peligrosos para Israel, pero también para ti, para mí, por cristianos, por ser seguidores de Jesús. Damos gracias a Dios que ahora mismo no estamos padeciendo persecución aquí en España, pero hay otros hermanos que en otros países sí la están padeciendo. Tenemos que interceder, tenemos que proclamar el Evangelio de la paz. Tenemos que ser un testimonio de esperanza en medio de la adversidad. Vienen tiempos peligrosos y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. El plan de Dios incluye a Israel, incluye a las naciones. Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él. Jesús es el puente que une a los judíos con los gentiles. Estamos unidos a ellos. Hoy más que nunca tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Hoy más que nunca tenemos que estar preparados. Y todo lo que veamos en televisión, cuando veas una noticia, contrástala con otros medios de comunicación. Compartíamos hace unos meses atrás la teoría de los fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. Yo creo que ahora mismo es lo que abunda en Internet. Noticias falsas, los bulos. Y hay mucha gente que no se informa y se cree lo que dice la televisión. Como este medio de comunicación ha dicho esto, es verdad. Cuidado. Cuidado, porque vienen tiempos donde los medios de comunicación van a ser protagonistas. Me atrevo a decir que la prensa, los medios de comunicación son protagonistas desde hace muchos años atrás. Y te condicionan. Buscan condicionar las mentes, condicionar a las personas. Hay medios de comunicación que lo que quieren es que tú te pongas en contra de Israel, te pongas incluso en contra de los cristianos. He visto cientos de titulares. La plataforma de X es un avispero, es un estercolero de basura, de comentarios, de libre expresión. Libre albedrío para comentar lo que quieras. Lo estamos viendo. Cuentas de terroristas sin ser censuradas. Cuidado con los medios de comunicación que van a buscar condicionarnos.